La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros William Murillo, director de la organización 1-800 Migrantes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes. Estoy recibiendo este momento información que nos acaba de llegar de Cancillería. No teníamos datos exactos, pero ya nos dieron algún tipo de información. Decían que no podían, no tenían con qué contrastar a las personas accidentadas, incluso los fallecidos, y ya tienen información de que hay 5 mujeres, 9 hombres, 4 niños y 4 adolescentes ecuatorianos. ¿Sabemos cuántos de estos y quiénes son los que han fallecido? Nosotros tenemos información de 21 ecuatorianos y la fuente ha sido los familiares directos. Ya. De estos ecuatorianos, en este momento le podemos confirmar que son 6 ecuatorianos fallecidos, 5 adultos y un niño de 10 años. Okay. Y el resto, lo que ha dicho la Cancillería, me parece que son 8 los que están en los hospitales recuperándose. Así es. Tendríamos 14 hasta ahí. Y luego el resto está por conocerse los datos, si es que están fallecidos o si es que pasó algo. Porque hay algunos que son heridos graves, ¿no? Hay heridos graves y también nos han dicho de que han empezado a pedir pruebas de ADN. Entonces eso le puede dar una idea de lo violento que fue el volcamiento de este bus, para que necesiten pruebas de ADN. Entonces, esto va a tomar un poco de tiempo hasta que se pueda identificar plenamente a los ecuatorianos que están víctimas de este accidente. No es la primera vez en los últimos meses que conversamos con usted sobre este tema, la migración y los riesgos que corren porque ahora tienen más filtros en los países que antes eran tradicionales para poder llegar hacia los Estados Unidos como migrante ilegal. Sin embargo, la Cancillería ha dicho que no se trata de que ha aumentado, que hay una ola migratoria que sale de Ecuador con condiciones muy duras, pasando por esta selva que hay entre Panamá y Colombia. ¿Usted sí cree que se ha aumentado la migración, que hay una ola migratoria que sale del Ecuador hacia Estados Unidos? Nosotros hemos venido insistiendo en que el Ecuador vive una crisis humanitaria migratoria desde hace algún tiempo. Uh-huh. Desde el 2021 hay que recordar que tuvimos más de 97,000 ecuatorianos que fueron detenidos, expulsados y deportados desde las fronteras de Estados Unidos, a pesar de que existe los requisitos de visa para Guatemala y para México. Por ejemplo, el año anterior tuvimos alrededor de 15,000, cerca de 17,000 ecuatorianos los que cruzaron en todo el año. Y en estos 3 primeros meses del año fiscal ya van 35,000 ecuatorianos en 3 meses, superando todo lo del año anterior. A este ritmo vamos a llegar a los 120, 150,000 ecuatorianos detenidos, expulsados desde las fronteras de Estados Unidos, superando el 2021. Si es que esto no es una ola migratoria, yo no sé en qué planeta viven las autoridades. Eso justamente le iba a decir, ¿eso no significa una ola migratoria entonces? Lo quieren minimizar, lamentablemente. Reconocer de que tenemos una ola migratoria en el país significa de que las políticas públicas están fracasando y por eso los ecuatorianos se lanzan a las fronteras, se lanzan a las selvas, a los mares, a los desiertos, queriendo escapar de donde viven, queriendo salir de Ecuador. ¿Cuáles son las provincias que registran un mayor número o incremento de migración en el país? Depende de las rutas. Por ejemplo, Cañar, Azuay y Chimborazo eligen la ruta de un vuelo directo hasta Centroamérica. Uh-huh. Y los que tienen cómo pagar el viaje, ¿no? Con un coyotero. Los que no usan un coyotero usan la ruta del Darién. Uh-huh. Y esas son rutas más peligrosas, que cuestan menos, que son más peligrosas y que usan de diferentes provincias. Por ejemplo, los ecuatorianos que cruzaron por el Darién, que están involucrados en este accidente, son de Quito, son de Ambato, son de Atuntaqui, en Imbabura, son de Yaguachi, son de Santo Domingo, los Áchilas. Entonces, esos datos le pueden dar una idea de que hay distintas provincias involucradas en la expulsión de ecuatorianos hacia los Estados Unidos. Ahora, lo que me extraña muchísimo, es que este bus era coordinado por las autoridades panameñas.
Una cosa es que Panamá se encargue de dar ayuda humanitaria y que nosotros estamos muy agradecidos por eso. Cuando llegan a Panamá les dan medicina, les dan algo de comida, les dan un lugar en donde descansar y esa es una ayuda humanitaria. Pero que el gobierno de Panamá esté coordinando, ayudando y facilitando el transporte de migrantes indocumentados hacia la frontera con Costa Rica, o ellos están involucrados. Eso es muy grave. Pero yo les estoy diciendo lo que nos han dicho los familiares. ¿Qué pruebas tienen para decir que...? También lo que ha dicho declaraciones de autoridades panameñas y que son públicas. Aquí realmente hay que averiguar no solamente las circunstancias del accidente y ayudarlos, sino también hay que preguntar al gobierno de Panamá cuál es el involucramiento de su gobierno en llevar a migrantes irregulares por su país para llevarlos hasta la próxima frontera. Eso en el Ecuador es un delito penal. Ayudar, transportar, cubrir, financiar el tráfico ilegal de migrantes es un delito en el Ecuador. Eso podría generar un problema diplomático incluso. En Estados Unidos es un delito federal y vamos a ver obviamente qué nos dice Panamá, porque esto a vista y paciencia de las autoridades panameñas o están involucrados o se les colaron los traficantes en estas rutas en Panamá. Preocupante. Y mientras tanto, hoy justamente estuvo con nosotros una de nuestras emisiones, Silvia Espíndola, de la Cancillería, y ella dice que no se trata de una ola migratoria. Ella es viceministra de Movilidad Humana, Ella descartó que exista una nueva ola migratoria y aseguró que el gobierno trabaja en campañas de prevención. ¿Es suficiente lo que hace el gobierno para evitar estos hechos? Hace poco yo hablaba con usted en otra entrevista, ¿qué será? No es ni un mes, creo, de la muerte de una familia entera en esta selva del Darién, en donde están justamente utilizándola como paso para llegar hasta Estados Unidos, Costa Rica primero, luego Honduras, Nicaragua. Es increíble que digan que están hablando de prevención cuando vemos que esto sucede todos los días, que no hay una ola migratoria. ¿Cuáles son las acciones que debería tomar de inmediato el Estado? Declarar en emergencia humanitaria la situación de los ecuatorianos en el exterior. Uh-huh. Con eso pueden recibir recursos para ayudar a los consulados que necesitan personal. Con eso pueden ayudar a los consulados que necesitan los pasaportes, los salvoconductos, contratar mayor cantidad de personas, financiar el flujo de información entre los distintos países, tener una base de datos de desaparecidos. O sea, aquí las cosas hay muchísimo por hacer. Lo que pasa es de que tenemos funcionarios que no tienen idea de lo que están haciendo sentados desde un escritorio. Y cuando la gente está cruzando fronteras, muriéndose, claro, es muy fácil subirse un avión, irse al Darién, bien cómodo, con aire acondicionado, a ver cómo están llegando los migrantes ecuatorianos, y otra muy difícil y muy diferente es cruzar esta selva que es peligrosísima. Entonces, claro, para el uno, en comodidad, no hay una salida migratoria, no hay una ola migratoria. Para los otros simplemente es un infierno migratorio que tienen que salir a como de lugar porque no hay oportunidades. Están hablando de prevención. ¿Qué prevención? El programa de Dile No a la Migración Riesgosa, que vienen hablando más de una década, que empezó con el canciller Patiño y que siguen hablando hasta ahora, que no sirve, que se ha demostrado hasta la saciedad de que Dile a la Migración Riesgosa es solamente un eslogan porque la gente sigue saliendo por decenas de miles. Dile no a la migración riesgosa, usted y yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos va a estar de acuerdo. Pero ¿qué le dan como alternativa para que se queden? Nada, no les dan nada. Y eso es lo que no les gusta que se le diga al gobierno, las verdades. Lamentablemente todavía vivimos en un país en donde nosotros podemos dar nuestro criterio, tenemos el derecho a expresarnos y hay que llamarles la atención a las autoridades que no cumplen su función de servir a los ecuatorianos en el extranjero. Así de simple. Con eso me voy a quedar, se nos terminó el tiempo. William, siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una buena tarde. William Murillo, director de la organización 1-800 Migrante.